Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este noveno vídeo de la lista de reproducción de colecciones Java vamos a hablar de Linked Hash Map y de Tree Map. Linked Hash Map y Tree Map son dos estructuras de tipo map, así que si no has visto el vídeo anterior te recomiendo que pinches en la esquina superior derecha para hacerlo. En este vídeo, además de hablar de la parte de teoría, veremos código y propondremos al final del mismo un pequeño reto. En Linked Hash Map, los pares clave-valor se ordenan según su orden de inserción. Su rendimiento es inferior a HashMap, por lo que solo la utilizaremos si el orden de inserción es importante. Algunos de sus métodos heredados de HashMap son put if absent, inserta un par solo si es nuevo. Si ya existe, devuelve el valor antiguo y si no, devuelve null. Get or default, es como get, pero si no existe la clave, devuelve un valor por defecto. Veamos la estructura TreeMap. En TreeMap, los pares clave-valor se ordenan según su orden natural. Su rendimiento es el peor de todos los map, así que solo la utilizaremos si ese orden es importante. Algunos de sus métodos heredados de map son contains value, devuelve true si el valor está contenido una o más veces. Remove, elimina una entrada en caso de existir, con dos versiones, una con un parámetro y otra con dos, de tal forma que esa coincidencia está restringida a la clave o también debe de coincidir el valor. Método replace, cambia una entrada en caso de existir, de tal forma que si existe la clave la cambia por un valor. Esa sería la versión con dos parámetros, pero también hay una versión con tres parámetros en la que la coincidencia no es solo de clave sino del valor antiguo. En caso de existir, lo cambia por el valor 2. Veamos ahora el código. Ya en Eclipse, y una vez que os clonéis el repositorio que aparece en la descripción del vídeo, en vuestro Package Explorer vais a encontraros con el proyecto tablas otros map. En el primero de los ejemplos vamos a hablar de Linked Hash Map y lo haremos a través de una estructura de tipo carrito, porque quizá nos interese saber en qué orden estamos introduciendo los elementos que vamos comprando. De tal forma que a nuestro carrito le vamos a poner que hay uno de estos elementos, pan, leche y cereales, y luego vamos a hacer ciertas preguntas. Inicialmente la cantidad de pan, y lo vamos a hacer mediante el método put if absent, de tal forma que si no está vamos a poner 2, pero si está lo vamos a dejar, y este método además nos devuelve el valor antiguo, de tal forma que podemos ver que la cantidad de pan es 1, no porque lo haya cambiado este método, sino porque inicialmente ya estaba inicializado a 1. Así que vamos a sacar el carrito. Lo tenemos ahí, nuestro carrito, y ahora nuevamente vamos a preguntar por otro elemento, los huevos, pero en esta ocasión no hay huevos, de tal forma que lo vamos a incluir. Poner si no está, huevos a 1 y mostramos nuevamente el carrito. Así que vemos que con respecto al anterior acabamos de comprar el siguiente elemento. Los elementos se van introduciendo según su orden de inserción, por eso los huevos aparecen al final. También en este ejemplo vamos a utilizar el método getOrDefault, de tal forma que en caso de no existir el elemento nos devuelve el valor por defecto, 0 y 0. La leche sí que está, por lo tanto no se utiliza este 0 de por defecto, sino que se utiliza el 1 que estaba aquí. Muy bien. Y sin embargo el agua no lo está, así que en lugar de sacar null, que sería una salida por pantalla no deseable, sacamos el valor por defecto de 0. Veamos ahora el segundo de los ejemplos. En esta ocasión voy a utilizar la estructura de tipo TreeMap porque me interesa que estén ordenados. Y voy a simular que tengo una agenda de teléfonos donde quiero que estén todos ordenados alfabéticamente. De esa forma voy a introducir con el método put dos teléfonos, el de Pedro y el de Luis. Y voy a utilizar el método contains_value para preguntar si tengo en la agenda o no tengo un determinado número de teléfono. Vamos a ejecutarlo para ver lo que nos da y efectivamente ese número de teléfono está. Nos dice que es true. Bien, voy a utilizar el método remove, pero el método remove con dos parámetros, porque lo que yo quiero borrar es el teléfono de Pedro en caso de que sea otro número. Como este número no coincide con este número, pues no borra. Y lo podemos comprobar porque luego a continuación vuelvo a preguntar si está el teléfono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el de Pedro, y me sigue diciendo que está acierto, que está, sí que está. Sin embargo, luego voy a hacer el método remove, pero en la versión de un único parámetro, donde sí que lo voy a borrar. Nuevamente vuelvo a preguntar por el teléfono y ahora ya no está. Fenomenal, vamos ahora a utilizar el método replace. El método replace en el que le voy a pasar Manuel, que no está, y un número de teléfono. Así que luego voy a consultar
por el teléfono de Manuel con el método getOrDefault y me va a decir que no está, porque al no encontrarlo me devuelve el valor por defecto. Voy a utilizar el método replace con Luis y en la versión del método replace con 3 parámetros, de tal forma que va a cambiar el teléfono de Luis en caso de coincidir con el teléfono que yo le paso en este segundo parámetro, y en esa ocasión lo voy a cambiar por este 222. Con el método getOrDefault voy a preguntar por el teléfono de Luis. En caso de no encontrarlo me diría que no está, pero como sí lo está, me enseña el que he cambiado anteriormente. Veamos cuál es el reto de este vídeo. El programa que os pido es el mismo del vídeo anterior. Realizará un programa que solicite un número largo que puede ser mayor de un entero. Hay que analizar los dígitos del número para saber cuántas veces aparece cada uno de ellos. Y debemos demostrar la información en orden de aparición, mostrando cada número separado por un guión y un símbolo de mayor. Y luego la frecuencia. La estructura será Linked HashMap, en donde la clave almacena el dígito y el valor sirve para almacenar la cantidad de veces que aparece. Leer el número con el método next de scanner para obtener el string, recorrer con un for la estructura de caracteres y obtener cada dígito con el método charat, y luego transformarlo a integer con getNumericValue del envoltorio character. Todo esto es bastante similar al reto del vídeo anterior. Cosas que hay que hacer nuevas también, aparte de cambiar la estructura por Linked HashMap, pues utilizar el método getOrDefault que hemos visto en la parte de teoría, poniendo un 0 por defecto, y luego insertar la cantidad nueva con put. Por ejemplo, tenemos ese mismo número largo que del vídeo anterior y el resultado debería ser el mismo, pero fijaros que ahora el orden de los números es el que le aparece, así que si empezamos por la izquierda, el primer número que aparece es el 7 y aparece 4 veces. El siguiente número que nos vamos a encontrar es el 9, que aparece 3. El siguiente el 2, que tenemos 2 apariciones, y por último el 8, que también aparece 2 veces. En este vídeo hemos hablado de otras estructuras de tipo map, como Linked HashMap y TreeMap. Lo hemos visto a través de código y hemos propuesto un pequeño reto. Un saludo.